Señal directa. Hemos platicado con usted en los últimos días acerca de las personas desaparecidas y no es la excepción el horror de las personas desaparecidas y no localizadas en México. Es de lo que comentamos en estos instantes con Eduardo González Velázquez, investigador en Relaciones Exteriores del TEC de Monterrey, Región Occidente. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, José? Un saludo, gracias por la llamada. Hombre, pues muchas gracias a usted. Tema complicado. ¿Por dónde podemos iniciar acerca de todo este horror que representa el simplemente pues perder de esta manera a un ser querido, sin saber siquiera dónde se encuentra y en qué condiciones? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es una reflexión muy profunda y un fortalecimiento de nuestra conciencia histórica, política y social como sociedad civil y como sociedad política acerca de cómo hemos ido perdiendo la capacidad de asombro frente a las manifestaciones de violencia que estamos teniendo en el país. Si nosotros recorremos lo que hemos vivido, por lo menos en los últimos 20 años, nos podremos dar cuenta cómo estamos muy lejos de solucionar este problema de la violencia y de la inseguridad, y por lo contrario, cada día nos asustamos, nos impresionamos más de las escenas que vemos cotidianamente en relación a la violencia. Creo que el suponer que lo peor ya pasó, que lo que ya sucedió no va a volver a presentarse, me parece que es hacer una lectura errada de lo que realmente está pasando, y para muestra las miles y miles y miles de personas desaparecidas en nuestro país. No, bueno, historias que vamos conociendo día a día, como bien nos señala, a propósito de esta violencia que se viene padeciendo en México, que antes solamente creíamos que eran para un guión de película y tristemente, bueno, pues nos enteramos día a día que son una realidad en diferentes territorios de nuestro país. Sí, y además territorios en donde prácticamente la presencia del Estado desde muchísimas perspectivas es verdaderamente reducida, y también en ese sentido hemos pasado de espacios en donde encontrábamos este tipo de historias en la sierra, en zonas alejadas de las capitales de los estados, para ubicarnos ya pues en las áreas metropolitanas más importantes de nuestro país, para ubicarnos en estados gobernados pues prácticamente por cualquier color partidista, y obviamente también esto toca a al gobierno de la República, y que juntos los tres niveles de gobierno pues se han mostrado no solamente incapaces por acabar este problema, para hacerle frente, sino que me parece que al paso del tiempo, yo creo que la apuesta de los diferentes niveles de gobierno sigue siendo en dos vías. Por un lado, simplemente administrar la crisis de violencia que tenemos, y por otro, asumir que esto es simplemente un asunto que tiene que ver con la delincuencia organizada, y por lo tanto, pues me parece que esperan que solo se regule. Cuando nos dicen que el 90% de las personas desaparecidas tiene que ver con asuntos del crimen organizado, pues yo lo que pienso inmediatamente es que pareciera entonces que como tiene que ver con el crimen organizado, pues son personas que importan menos, son personas que se lo buscaron, y entonces viene esta criminalización a las personas que hoy se encuentran desaparecidas. Creo que el Estado está falto de elementos, de capacidad para hacerle frente de mejor manera a este flagelo. Faltan muchísimas cosas que cruzan por una limpieza efectiva de las corporaciones policíacas, por fortalecer todo el proceso de la impartición de justicia, las investigaciones que se hacen al respecto, y no simplemente darle
carpetazo a todos estos casos de personas desaparecidas y también a restos de personas que han sido localizadas en centenares de fosas a lo largo y ancho de la República. Tomo dos puntos de lo que nos acaba de mencionar. Bueno, justo esta violencia ha crecido por esa ausencia del Estado. En realidad tenemos enormes territorios donde ya no existe esta presencia que usted nos mencionaba hace unos momentos, o es tan escasa que la podemos considerar como ausente, es decir, pareciera que ahí ya se dio porque no hay nada por hacer por parte de quienes se supone están para cumplir una responsabilidad que otra. Bueno, también la ausencia de, y esto lo entrecomillamos, de aquellos códigos de ética que antes existían inclusive entre quienes se dedicaban al crimen organizado, y que existían límites, existía cierto grado de respeto que nunca rebasaban, pero ya no se puede esperar eso, es decir, todo eso ya se salió completamente de control y se tendría que estar reaccionando de otra manera por parte de la autoridad. Sí, desde luego, y me parece aquí algo que es muy importante mencionar, cómo cuando yo hablo de la pérdida de la capacidad de asombro, podemos también ubicarlo en esta siguiente reflexión. Hace varias décadas se hablaba de que la presencia del crimen organizado en algunas zonas del país, pues venía a ocupar, digamos, algunas de las labores, obligaciones que tenía el Estado, que iban desde asuntos de salud, pagar un dispensario, hasta cuestiones religiosas, colaborando con las fiestas patronales, dando dinero a la parroquia del lugar, pavimentando algunos caminos, y en ese momento incluso había, en su momento se supo de varias comunidades en donde el dinero del crimen organizado estaba solventando hasta las teleescuelas, hasta las telesecundarias. Y en ese momento lo que decía una parte de la sociedad es, bueno, pues el crimen está ahí, sí, estos grupos del crimen organizado finalmente pues ayudan a la comunidad. Al paso de los años, pues nos hemos dado cuenta que su presencia no solamente ha ido en aumento, sino que hoy por hoy disponen también de una serie de prerrogativas que los mismos gobiernos municipales, totalmente impedidos para hacerles frente, terminan cediendo ante las presiones del crimen. Y entonces lo que hoy estamos viendo solamente en la cara de las fosas, de los cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas o en las personas desaparecidas, es uno de varios filones que podemos seguir para darnos cuenta de la poca presencia que tiene el Estado a través de sus 3 niveles de gobierno en amplias zonas del país. Lamentablemente, como también ya nos señalaba usted, en muchas ocasiones se habla de que, pues, a lo mejor se lo merecía. A quien levantaron, quien está desaparecido, aquella persona cuyo cuerpo lamentablemente ya apareció sin vida, pues seguramente se lo merecía porque se había metido en esto. Pero también existe otro factor que inclusive algún expresidente lo definía como el daño colateral. A estas alturas ya no sabemos hasta qué grado se está o en qué proporción se da este daño colateral de gente que ni la debe ni debería temerla, pero termina siendo víctima de este lamentable hecho. Sí, porque además de esto, no solamente está la incapacidad del gobierno por hacer una investigación para pues saber realmente qué pasó, también está la incapacidad para, no solamente para detener la violencia, sino para encontrar, por ejemplo, a las personas desaparecidas. Sí. Luego entonces, si son incapaces de a veces integrar una carpeta de investigación con los elementos adecuados, pues pensemos en la posibilidad que realmente tienen de enfrentar a estos niveles de violencia generados por el crimen organizado. Creo que hay una mezcla ahí que nos muestra
la incompetencia que tienen muchísimas dependencias del gobierno, no solamente para encontrar las personas desaparecidas, sino para explicar qué es lo que sucedió con esa persona y no terminar en esta posición bastante cómoda de decir, bueno, pues el 90% de estos casos de personas desaparecidas están relacionadas con el crimen organizado, como dando por sentado que luego entonces, como bien mencionas, pues no tenían prácticamente otra salida, ¿verdad?, que terminar en esa situación. Maestro Eduardo González Velázquez, por cuestiones de tiempo yo le invitaría a que en menos de un minuto nos diga por dónde se encuentra la posibilidad, pues, de hacer frente a este horror que muchas familias hoy viven por la desaparición de algún ser querido, es decir, para poder contener y revertir esta tendencia a la alza en todo el territorio nacional, esta de las desapariciones. Pues yo haría un llamado, una petición, a que por lo menos las autoridades no dejen de buscar a las personas desaparecidas. Me parece que hay una diferencia cualitativa fundamental entre tener a una persona desaparecida en el seno de una familia que entregarle a esa familia, aunque sea, ¿sí?, a esa persona muerta. Creo que es muy importante que las autoridades no detengan pues el proceso de búsqueda, ¿sí?, independientemente del tiempo que haya pasado o que lleve desaparecida la persona en cuestión. Maestro Eduardo González, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, un saludo. Gracias. Saludos, es Eduardo González Velázquez, investigador en Relaciones Exteriores del TEC de Monterrey.